Estábamos todos sentados a la mesa cuando mi hijo Paulo levantó su copa de vino y sonrió con esa arrogancia que solo los hijos ingratos pueden tener. Tú no eres ni la mitad de la mujer que la madre de mi esposa es con 35 años, dijo mirándome directamente a los ojos. A los 64 así, debería sentir vergüenza, mamá. Clara, su esposa, soltó una risita nerviosa y bajó la mirada. Pero yo vi el brillo de satisfacción en sus ojos. Esa víbora disfrutaba cada segundo de mi humillación. Empujé la silla hacia atrás. El sonido del metal contra el piso de madera cortó el silencio como un rayo. Me levanté despacio, muy despacio, sosteniendo la mirada de mi hijo. Entonces tu esposa puede empezar a pagar las cuotas de tu apartamento, dije con una calma que ni yo sabía que tenía. Porque yo estoy bloqueando todas las cuentas y voy a desaparecer de tu vida. El rostro de Paulo se congeló. Su piel pasó de blanca a roja como un tomate maduro en cuestión de segundos. Pagar cuotas, balbuceó. ¿Qué cuotas? Vi cómo Clara dejaba caer el tenedor. El sonido metálico resonó en el comedor. Su rostro perfecto, siempre maquillado, siempre impecable, se tornó pálido como papel. Mamá, ¿de qué estás hablando?, preguntó Paulo, mirándome como si yo hubiera perdido la razón. Tomé mi bolso del respaldo de la silla. Mis manos no temblaban. Después de 64 años de vida, después de tanto dolor callado, descubrí que ya no me quedaban lágrimas para derramar en esa mesa. Pregúntale a tu esposa, dije señalando a Clara sin mirarla. Pregúntale sobre las cuotas mensuales que me viene cobrando hace 4 años. Pregúntale sobre los $2,000 que deposito religiosamente cada mes en su cuenta. Pregúntale por qué me pidió que nunca te lo dijera, para que tú no te sintieras avergonzado. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con las manos. Paulo giró la cabeza hacia Clara tan rápido que pensé que se rompería el cuello. Clara, ¿qué significa esto?, preguntó con voz quebrada. Ella abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla como un pez fuera del agua. Sus ojos perfectamente delineados se llenaron de lágrimas instantáneas, esas que las mujeres como ella fabrican cuando las acorralan. Paulo, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada, la interrumpí. Ya expliqué todo. Ahora, si me disculpan, tengo una cita con mi banco mañana a primera hora. Caminé hacia la puerta del comedor. Cada paso que daba sentía como si me quitara cadenas invisibles de los tobillos. Cadenas que llevaba arrastrando desde que esa mujer entró en nuestras vidas. Mamá, espera, gritó Paulo detrás de mí. No puedes irte así. Tienes que explicarme qué está pasando. Me detuve. Giré apenas la cabeza para mirarlo por encima del hombro. ¿Explicarte?, pregunté con una risa seca que salió de algún lugar profundo de mi pecho. Hijo mío, yo te expliqué durante 40 años cómo se ama a una madre. Tú nunca aprendiste la lección. Abrí la puerta de entrada. El aire frío de la noche me golpeó el rostro y fue como despertar de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. Si quieres respuestas, pregúntale a tu esposa perfecta, dije sin voltearme. Pregúntale cuánto dinero me ha robado. Pregúntale cuántas mentiras te ha contado. Pregúntale por qué tu apartamento nunca tuvo cuotas pendientes. Escuché un grito ahogado detrás de mí. No sé si fue de Paulo o de Clara. Ya no me importaba. Cerré la puerta y bajé las escaleras del edificio donde vivía mi hijo, ese apartamento que él creía suyo, ese lugar que yo había pagado completo hace 5 años. El portero me miró con sorpresa cuando pasé por el lobby. Don Joaquín trabajaba ahí desde que Paulo compró el lugar. Él sabía la verdad. Él había visto cada mes cuando yo llegaba con sobres llenos de billetes para pagar las cuotas cuando Paulo todavía era un abogado sin éxito. Señora Teodora, ¿está bien?, preguntó con genuina preocupación. Estoy mejor que nunca, don Joaquín, respondí. Y puede apostar que esta es la última vez que me ve entrar a este edificio. Salí a la calle. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas del cielo. Tomé mi teléfono celular y marqué un número que no había llamado en años. Ángela, dije cuando escuché la voz familiar del otro lado. Soy Teodora. Teodora Limas. Sí, después de tantos años. Necesito un abogado. El mejor abogado que conozcas. Porque mañana voy a recuperar cada centavo que me robaron.
Y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa quién es realmente Clara, la esposa perfecta de mi hijo. Colgué el teléfono y levanté la mano para detener un taxi. Mientras el auto amarillo se detenía frente a mí, miré hacia arriba. En el 10º piso, las luces del apartamento de Paulo seguían encendidas. Podía imaginar la escena, él gritando, ella llorando, la verdad explotando como una bomba en medio de su matrimonio perfecto. Subí al taxi y le di al conductor la dirección de mi casa. Mi verdadera casa. Esa donde yo vivía sola desde que mi esposo murió hace 20 años. Esa donde yo lloraba cada noche después de depositar el dinero en la cuenta de Clara. Esa donde yo guardaba todos los comprobantes bancarios, todas las conversaciones por mensaje, todas las pruebas de 4 años de extorsión disfrazada de ayuda familiar. ¿Tuvo una buena noche, señora?, preguntó el taxista mirándome por el espejo retrovisor. Sonreí. Una sonrisa real, de esas que no había sentido en años. Acabo de tener la mejor noche de mi vida, respondí, porque acabo de recuperar mi dignidad. El taxista asintió sin entender realmente lo que yo acababa de decir. No importaba. Él no necesitaba entender. Nadie necesitaba entender todavía. Pero pronto, muy pronto, todo el mundo iba a saber la verdad. Y yo, Teodora Limas, de 64 años, viuda, madre humillada y mujer robada, iba a asegurarme personalmente de que esa verdad doliera tanto como dolieron cada una de las palabras que mi hijo me gritó esta noche. Porque si algo aprendí en 64 años de vida es esto: el silencio de una mujer herida no es debilidad. Es estrategia. Y mi estrategia acababa de comenzar. El taxi se detuvo frente a mi casa y pagué sin esperar el cambio. Entré y cerré la puerta con llave. La casa estaba en silencio, ese silencio que se vuelve tu único compañero cuando vives sola durante 20 años. Me quité los zapatos y caminé descalza hasta la sala. Me senté en el sofá donde tantas noches había llorado en secreto, y cerré los ojos. Las imágenes del pasado comenzaron a llegar como olas inevitables. Todo comenzó hace 25 años. Cuando mi esposo Guillermo murió de un infarto fulminante. Paulo tenía apenas 15 años. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. Guillermo se levantó, se quejó de un dolor en el pecho, y cayó al suelo antes de que pudiera hacer algo. Los paramédicos dijeron que fue instantáneo, que no sufrió. Pero yo sí sufrí. Y Paulo también. De la noche a la mañana pasamos de ser una familia de clase media cómoda a ser 2 personas tratando de sobrevivir con mi salario de secretaria. La pensión de Guillermo no alcanzaba ni para la mitad de los gastos. Vendí el auto. Vendí las joyas. Vendí todo lo que no era absolutamente necesario. Paulo cambió después de eso. Se volvió serio, callado, obsesionado con el éxito. Voy a ser abogado, mamá, me decía mientras estudiaba hasta la madrugada. Voy a darte todo lo que papá no pudo darte. Nunca más vas a sufrir por dinero. Qué irónico. Qué terriblemente irónico. Trabajé doble turno durante años para pagarle la universidad. Limpiaba oficinas por las noches después de mi trabajo de día. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda comenzó a dolerme permanentemente. Pero cada vez que veía a Paulo con sus libros, con esa determinación en los ojos, pensaba que valía la pena. Se graduó con honores. Conseguí un préstamo para pagarle la fiesta de graduación. Él lloró ese día y me abrazó fuerte. Gracias, mamá. Todo esto es por ti. Algún día te voy a devolver cada centavo que gastaste en mí. Abrí los ojos y miré el techo de mi sala. Las manchas de humedad seguían ahí. Nunca tuve dinero para arreglarlas. Porque cada peso extra que ganaba terminaba en la cuenta de mi hijo. Paulo tardó años en establecerse como abogado. Los primeros casos no pagaban bien. Vivía en un apartamento diminuto que yo le ayudaba a pagar. Comía en mi casa casi todos los días. Yo cocinaba para 2, aunque apenas tenía para 1. Entonces conoció a Clara. Fue en una conferencia de abogados hace 6 años. Ella trabajaba como relacionista pública para un bufete grande. Era hermosa, elegante, con esa seguridad que solo tienen las mujeres que nunca han pasado hambre. Paulo llegó a casa esa noche con los ojos brillantes. Mamá, conocí a alguien especial, me dijo. Se llama Clara. Es increíble, inteligente, exitosa, hermosa.
Creo que es la mujer de mi vida. Debí haber visto las señales desde el principio. Pero una madre siempre quiere creer que su hijo eligió bien, que su hijo merece ser feliz. La primera vez que Clara vino a cenar a mi casa, miró todo con ese gesto apenas perceptible de desprecio. Los muebles viejos, las cortinas desteñidas, la vajilla despostillada. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Sus ojos lo gritaban todo. «¡Qué casa tan acogedora!», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tiene mucha historia, seguro». Historia. Esa era su forma elegante de decir vieja y pobre. Paulo se casó con ella un año después. Yo gasté mis ahorros en un vestido decente para la boda. Clara insistió en una ceremonia grande, cara, ostentosa. Paulo pidió ayuda económica a todos sus tíos. Yo aporté lo que pude, aunque eso significara comer arroz durante 2 meses. En la boda, la madre de Clara, una mujer de 35 años entonces, llegó vestida como una modelo de revista. Delgada, bronceada, con un vestido que probablemente costaba más que 6 meses de mi salario. Ella y Clara se paseaban entre los invitados como reinas, mientras yo permanecía en mi mesa, sintiéndome fuera de lugar en la boda de mi propio hijo. «Debe ser difícil para ti», me dijo la madre de Clara en algún momento de la noche, con ese tono de falsa compasión. «Ver a tu hijo casarse con alguien tan por encima de lo que tú pudiste darle». Sonreí y no respondí. Ya había aprendido que algunas batallas no se pelean con palabras. Después de la boda, las cosas cambiaron rápidamente. Paulo comenzó a cancelar nuestras cenas semanales. «Clara tiene planes para nosotros», decía. «O estamos muy ocupados con el trabajo». Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas, casi inexistentes. Yo lo entendía. O al menos eso me decía a mí misma. Él tenía una nueva vida, una esposa, responsabilidades. Era natural que se alejara un poco. Entonces, hace 4 años, Clara apareció en mi puerta un martes por la tarde. Yo acababa de llegar del trabajo. Tenía el uniforme de secretaria todavía puesto. Ella llevaba ropa deportiva de marca, de esas que cuestan más de $200. «Teodora, necesito hablar contigo», dijo entrando sin esperar invitación. Se sentó en mi sofá y suspiró dramáticamente. «Es sobre Paulo. Sobre nuestro futuro». Mi corazón se aceleró. «¿Está bien? ¿Pasó algo?» «Está bien, tranquila», dijo ella agitando la mano. «Pero tenemos un problema financiero. Paulo compró un apartamento nuevo. Es hermoso, en el mejor barrio de la ciudad. Pero las cuotas mensuales son altas. $2,000 al mes. Y con mi negocio apenas comenzando y los gastos de Paulo en el bufete». Se quedó mirándome con esos ojos grandes y suplicantes. «Necesitamos ayuda, Teodora. Solo temporalmente. Hasta que nos estabilicemos. No quiero que Paulo se sienta mal pidiéndote dinero. Él es tan orgulloso. Por eso vine yo. De mujer a mujer». Algo en mi estómago se retorció. Pero cuando miré sus ojos, vi preocupación genuina. O eso creí ver. $2,000 al mes, pregunté. Era más de la mitad de mi salario. «Sé que es mucho», dijo Clara tomando mi mano. «Pero es tu hijo, Teodora. Es el futuro de tu hijo. Y prometo, te juro, que en cuanto nos estabilicemos, te devolveremos cada centavo. Con intereses. Paulo sabe que estás aquí pidiéndome esto». Clara bajó la mirada. «No, y te pido por favor que no se lo digas. Él se sentiría tan avergonzado, tan humillado de tener que recurrir a su madre otra vez. Ya sabes cómo es él. Tan orgulloso. Esto quedaría entre nosotras. Un secreto de mujeres que se cuidan mutuamente». Debí haber dicho que no. Debí haberle cerrado la puerta en la cara. Pero era mi hijo. Mi único hijo. El niño que había prometido darme todo y que ahora estaba luchando por construir su vida. «Está bien», dije finalmente. «Voy a ayudarlos». Clara me abrazó. Olía a perfume caro. «Eres la mejor suegra del mundo, Teodora. La mejor. Paulo tiene tanta suerte de tenerte». Al día siguiente fui al banco y organicé una transferencia automática mensual de $2,000 a la cuenta que Clara me había dado.
Empecé a hacer turnos extra. Dejé de comprar ropa nueva. Dejé de ir al médico cuando me dolía algo. Cada centavo extra iba a esa cuenta. Clara me enviaba mensajes cada mes. Gracias, Teodora. Eres un ángel. Pronto vamos a poder devolverte todo. Y yo me sentía bien. Me sentía útil. Me sentía como una buena madre. Los meses se convirtieron en años. Las visitas de Paulo se hicieron aún más raras. Cuando lo veía, él lucía bien. Ropa cara. Reloj nuevo. Auto último modelo. El trabajo va excelente, mamá, decía. Clara y yo estamos muy bien. Y yo seguía depositando los $2,000 mensuales, preguntándome cuándo terminaría, cuándo mi hijo finalmente se estabilizaría, cuándo podría respirar un poco. Hasta que hace 3 semanas, en una conversación casual por teléfono, mencioné las cuotas sin pensar. Hijo, ¿cómo van las cuotas del apartamento? ¿Cuánto falta para terminar de pagar? Silencio del otro lado de la línea. ¿Qué cuotas, mamá? Las del apartamento. Las que Clara. Mamá, el apartamento lo pagué completo hace 5 años. Lo compré con un bono que recibí del bufete. Nunca tuvo cuotas. ¿De qué estás hablando? El mundo se detuvo. Mi respiración se detuvo. Todo se detuvo. Colgué el teléfono temblando. Busqué los estados de cuenta bancarios que guardaba religiosamente. 48 meses. 48 transferencias de $2,000. $96,000 enviados a la cuenta de Clara. $96,000 por un apartamento que nunca tuvo cuotas. Me senté en el piso de mi cocina y lloré como no lloraba desde la muerte de mi esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de rabia, de traición, de humillación absoluta. Y en ese momento, en el piso frío de mi cocina, tomé una decisión. No iba a ser más la víctima silenciosa. No iba a permitir que me siguieran robando. No iba a dejar que me humillaran más. Iba a recuperar mi dinero. Iba a exponer a Clara. E iba a asegurarme de que mi hijo supiera exactamente qué clase de mujer había elegido como esposa. Abrí los ojos de nuevo en mi sala. Ya era medianoche. Mañana comenzaría la guerra. Y esta vez, yo tenía todas las armas. A la mañana siguiente desperté con un propósito que no había sentido en años. No desayuné. No prendí la televisión. Me senté en la mesa del comedor y saqué todos los documentos que había guardado durante 4 años. 48 comprobantes bancarios. Cada uno marcaba una transferencia de $2,000 a la cuenta de Clara Morales. $96,000 en total. Casi 5 años de trabajo extra. 5 años de dolores de espalda. 5 años de comer lo mínimo para poder enviar ese dinero. Tomé mi teléfono y busqué en mis mensajes. Ahí estaban. Todos los mensajes que Clara me había enviado durante estos años. Los leí uno por uno, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho como una planta venenosa. Teodora, gracias por la transferencia de este mes. Eres una bendición para nuestra familia. Suegra querida, Paulo me preguntó de dónde saqué dinero para los muebles nuevos. Le dije que fue un bono de mi trabajo. Gracias por guardar nuestro secreto. Teodora, este mes necesito que me deposites 3,000 en lugar de 2,000. Hubo gastos extra del apartamento. Te prometo que el mes que viene volvemos a lo normal. Ese mensaje fue hace 8 meses. Nunca volvimos a lo normal. Desde entonces, Clara me pedía entre $2,500 y $3,000 mensuales. Y yo, como una idiota, seguía depositando. Abrí mi laptop y busqué el registro público de propiedades. Escribí la dirección del apartamento de Paulo. El documento apareció en la pantalla. Lo leí 3 veces para estar segura de lo que estaba viendo. Propietario, Paulo Limas. Fecha de compra, 15 de marzo, hace 6 años. Forma de pago, contado. Estado, libre de gravámenes. Contado. Lo había pagado al contado. Nunca hubo cuotas. Nunca hubo pagos mensuales. Todo fue una mentira elaborada desde el principio. Sentí náuseas. Me levanté y corrí al baño. Vomité la bilis, que era lo único que tenía en el estómago.
Me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Los ojos de una mujer de 64 años me devolvieron la mirada. Arrugas alrededor de los ojos. Canas que ya no me molestaba en teñir. Piel cansada de tanto trabajar. Y detrás de todo eso, una rabia que ardía como fuego. Te robó, me dije al espejo. Esa mujer te robó durante 4 años y tú se lo permitiste. Volví a la mesa y tomé el teléfono. Marqué el número que había guardado desde anoche. Ángela Romero, respondió una voz profesional. Ángela, soy Teodora. Teodora Limas. Fuimos compañeras en la secundaria. Hubo una pausa. Luego, una exclamación de sorpresa. Teodora. Dios mío, ¿cuántos años? Creo que la última vez que hablamos fue en la boda de mi hermana hace 20 años. 23. Corregí. Ángela, necesito tu ayuda. Necesito un abogado. El mejor que conozcas. Yo soy abogada, Teodora. Tengo mi propio bufete desde hace 15 años. Cuéntame qué pasó. Y le conté. Todo. Desde el día que Clara apareció en mi puerta hasta el descubrimiento de la verdad. Le hablé de los $96,000. De los mensajes. De las mentiras. De cómo mi hijo no sabía nada. Ángela escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Teodora, esto es fraude. Extorsión disfrazada de préstamo familiar. Tenemos un caso sólido. Tienes todos los comprobantes. Cada uno, respondí. Soy secretaria. Guardo todo. Perfecto. ¿Puedes venir a mi oficina hoy? Necesito ver toda la documentación. Y necesitamos actuar rápido antes de que Clara intente borrar evidencia. Voy para allá ahora mismo. Guardé todos los documentos en una carpeta. Me vestí con mi mejor conjunto, ese que había comprado hace 5 años para la boda de Paulo. Me peiné. Me maquillé un poco. Si iba a comenzar una guerra, iba a verme como una guerrera. La oficina de Ángela estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno de vidrio. Tomé el autobús porque mi auto se había dañado hace 2 meses y no tenía dinero para repararlo. Cada peso extra iba a la cuenta de Clara. La recepcionista me hizo pasar a una oficina elegante. Ángela se levantó de su escritorio cuando entré. Había cambiado mucho desde la secundaria. Ahora usaba lentes elegantes y un traje que gritaba éxito. Pero su sonrisa seguía siendo la misma. Teodora, dijo abrazándome. ¿Cuánto tiempo? Lamento que nos encontremos en estas circunstancias. Me senté frente a su escritorio y saqué todos los documentos. Ángela los revisó uno por uno, tomando notas en su computadora. De vez en cuando hacía preguntas. Yo respondía con toda la precisión que podía. Esto es más grave de lo que pensé, dijo finalmente. Clara no solo te defraudó, también cometió varios delitos fiscales. Si recibió casi $100,000 y no los declaró, eso es evasión. Y si los usó para gastos personales haciéndolos pasar como pagos de vivienda, eso es otro delito. ¿Puedo recuperar mi dinero?, pregunté. Esa era la única pregunta que me importaba. Podemos intentarlo. Pero Teodora, tengo que ser honesta contigo. Procesos legales como este pueden tardar años. Y son costosos. Los honorarios de un abogado para un caso así pueden ser de $10,000 o más. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No tengo $10,000. No tengo ni $1,000. Todo mi dinero fue a parar a la cuenta de esa mujer. Ángela se quitó los lentes y me miró fijamente. Teodora, tú me ayudaste cuando mi madre estaba enferma. ¿Lo recuerdas? Tenías 17 años y te quedabas con ella después de la escuela para que mi padre pudiera trabajar. Nunca te pedimos un peso. Nunca pudimos pagarte. Ángela, eso fue hace más de 40 años. Y yo nunca lo olvidé, me interrumpió. Mi madre murió sintiéndose acompañada gracias a ti. Así que este caso lo tomo yo. Sin cobrar un peso. Vamos a recuperar tu dinero, Teodora. Te lo prometo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Pero necesito que me prometas algo, continuó Ángela.
Esto va a ponerse feo. Muy feo. Clara va a mentir. Va a manipular. Va a intentar pintarte como la villana. Tu hijo va a estar en medio. Va a tener que elegir. ¿Estás preparada para eso? Pensé en la cena de anoche. En las palabras de Paulo. En su desprecio. En cómo me comparó con la madre de Clara como si yo fuera basura. Estoy más que preparada, respondí limpiándome las lágrimas. Mi hijo ya eligió. Eligió humillarme. Eligió creerle a ella. Ahora es momento de que sepa la verdad. Ángela asintió. Bien. Entonces aquí está el plan. Primero, vamos a hacer una investigación completa. Voy a contratar un investigador privado para rastrear en qué gastó Clara ese dinero. Necesitamos pruebas de que no fueron gastos de vivienda. Segundo, vamos a reunir testigos. ¿Conoces a alguien que haya visto tu situación económica empeorar durante estos años? Mi jefa, dije inmediatamente. Elvira Herrera. Ella sabe que yo hacía turnos extra constantemente. Sabe que dejé de almorzar en la oficina para ahorrar dinero. Sabe que no he tomado vacaciones en 4 años. Perfecto. Habla con ella. Pídele que esté dispuesta a dar testimonio si es necesario. Tercero, y esto es importante, no le digas nada a Paulo todavía. Ni a Clara. Que crean que ayer fue solo un arranque emocional. Necesitamos tiempo para preparar todo. Pero Clara sabe que yo descubrí la verdad, objeté. Va a ponerse en alerta. Exactamente, sonrió Ángela con esa sonrisa que me hizo entender por qué era buena abogada. Y cuando la gente se pone nerviosa, comete errores. Voy a pedir los movimientos bancarios de Clara de los últimos 4 años. Tengo contactos en el sistema financiero. Si ella intentó ocultar ese dinero, lo vamos a encontrar. Me levanté sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 2 semanas. En 2 semanas voy a tener todo el caso armado. Entonces vamos a convocar una reunión. Tu hijo, Clara, testigos, y yo. Y ahí, Teodora, ahí es donde vas a recuperar no solo tu dinero, sino tu dignidad. Salí de la oficina de Ángela con una sensación extraña en el pecho. Era esperanza mezclada con miedo. Durante 4 años había sido la víctima silenciosa. La madre tonta que dejó que la robaran. La mujer invisible que trabajaba hasta el cansancio para darle dinero a una mentirosa. Pero eso terminaba hoy. Hoy comenzaba mi transformación. De víctima a vengadora. De mujer silenciosa a mujer que grita su verdad. Tomé el autobús de regreso a casa. En el camino, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Clara. Teodora, necesitamos hablar. Lo de anoche fue un malentendido. Paulo está muy confundido. Por favor, no arruines nuestro matrimonio con tus historias. Podemos solucionar esto como familia. Leí el mensaje 3 veces. La audacia de esa mujer era impresionante. Acababa de ser descubierta robando casi $100,000 y todavía intentaba manipularme. No respondí. Simplemente guardé el mensaje como una prueba más. Ángela tenía razón. Clara estaba nerviosa. Y una Clara nerviosa era una Clara que cometería más errores. Llegué a casa y me preparé un té. Me senté en mi sofá viejo y miré alrededor. Esta casa humilde, con sus muebles gastados y sus paredes manchadas, había sido mi prisión durante años. Pero ahora la veía diferente. Era mi fortaleza. Mi lugar seguro mientras preparaba el contraataque. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Paulo. Mamá, tenemos que hablar. Clara me explicó todo. Hubo una confusión con los números. Ella pensó que el apartamento todavía tenía pagos pendientes. Fue un error honesto. No tienes que ponerte así. Un error honesto. 4 años. $96,000. Y él lo llamaba un error honesto. Paulo, dije con voz calmada, en 2 semanas vas a saber toda la verdad. Y entonces vamos a ver si sigues llamándolo un error honesto. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número. Bloqueé el número de Clara. Durante 2 semanas, ellos no existían para mí. Tenía trabajo que hacer. Una guerra que preparar. Y esta vez,
Yo tenía todas las armas. Los siguientes días fueron una danza cuidadosa entre la normalidad y la preparación. Iba a trabajar como siempre. Sonreía a mis compañeros. Archivaba documentos. Contestaba teléfonos. Pero por dentro, cada minuto que pasaba estaba construyendo mi caso. Ángela me llamó al tercer día. Teodora, contraté al investigador. Se llama Iván Flores. Es el mejor en la ciudad. Discreto, eficiente, y tiene contactos en lugares que ni te imaginas. ¿Qué va a investigar exactamente?, pregunté desde mi cubículo en la oficina, bajando la voz. Todo. Los movimientos bancarios de Clara. Sus redes sociales. Sus compras. Su estilo de vida. Si gastó tu dinero en carteras de lujo mientras tú comías arroz, vamos a tener fotos. Si se fue de viaje a la playa con tus dólares, vamos a tener comprobantes. Cada centavo que ella tocó, lo vamos a rastrear. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción oscura. Clara había cometido el error de robarle a la mujer equivocada. Yo era secretaria. Sabía cómo funcionaban los sistemas. Sabía que cada transacción deja huella. Y sus huellas estaban por todos lados. Esa noche, después del trabajo, fui a visitar a mi jefa. Elvira Herrera tenía 62 años y dirigía la oficina con mano firme pero justa. Había sido testigo silenciosa de mi deterioro durante estos 4 años. Toqué la puerta de su oficina antes de irme. Elvira, tienes un minuto. Ella levantó la vista de su computadora y me hizo señas de que entrara. Teodora, claro. Siéntate. Te ves distinta hoy. Más ligera. Me senté frente a su escritorio y respiré profundo. Necesito pedirte un favor. Un favor grande. Le conté todo. No todos los detalles, pero lo suficiente. Le hablé de los pagos mensuales que hacía. De cómo había tenido que tomar turnos extra durante años. De cómo había descubierto que todo era una estafa. De cómo estaba construyendo un caso legal. Necesito que, si es necesario, puedas testificar sobre mi situación laboral estos últimos años, terminé diciendo. Que confirmes los turnos extra. Que confirmes que dejé de almorzar para ahorrar dinero. Que confirmes que mi situación económica empeoró visiblemente. Elvira se quitó los lentes y los dejó sobre el escritorio. Sus ojos estaban húmedos. Teodora, yo siempre me pregunté qué te estaba pasando. Te veías cada vez más cansada. Más delgada. Más triste. Intenté preguntarte varias veces, pero siempre decías que estabas bien. No podía decir nada, admití. Tenía que guardar el secreto para no avergonzar a mi hijo. ¡Qué ironía! Voy a testificar, dijo Elvira con firmeza. Y más que eso. Tengo los registros de tus horas extra durante los últimos 4 años. Trabajaste 1200 horas adicionales. 1200 horas, Teodora. Eso es casi un año completo de trabajo extra. Voy a imprimir cada registro. Cada comprobante. Esa mujer te robó no solo dinero, te robó tu salud. Salí de la oficina con una carpeta nueva llena de papeles. Pruebas. Evidencias. Municiones para la guerra que se acercaba. En casa esa noche, organicé todo en mi mesa. Creé un sistema. Una carpeta para comprobantes bancarios. Otra para mensajes de Clara. Otra para registros laborales. Otra para documentos de propiedad del apartamento. Todo etiquetado. Todo ordenado. 4 años trabajando como secretaria me habían enseñado que la organización era poder. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Teodora, soy Iván Flores, el investigador. Ángela me dio su contacto. Necesito hacerle algunas preguntas. ¿Podemos reunirnos mañana? Respondí inmediatamente. Sí. Dígame dónde y a qué hora. Hay una cafetería cerca de su trabajo. La Esperanza, se llama. ¿Le parece a las 6 de la tarde? Ahí estaré. Al día siguiente, después del trabajo, caminé 2 cuadras hasta la cafetería. Iván Flores era un hombre de unos 50 años, vestido de manera anónima. El tipo de persona que pasa desapercibida en una multitud. Perfecto para un investigador. Señora Teodora, me saludó.
Gracias por venir. Tengo algunas preguntas sobre Clara Morales. Nos sentamos en una mesa del fondo. Pedí un café que no podía pagar, pero necesitaba mantener las apariencias. Iván sacó una pequeña libreta. ¿Clara trabaja actualmente?, preguntó. Dice que tiene un negocio de redes sociales, que es influenciadora o algo así. ¿Sabe el nombre de su negocio? ¿Su cuenta de Instagram? Facebook. Le di toda la información que tenía. Iván tomaba notas rápidamente. ¿Notó cambios en su estilo de vida durante estos 4 años? ¿Compras grandes? ¿Viajes? ¿Ropa nueva? Pensé cuidadosamente. Hace 2 años, Clara se hizo una cirugía estética. Aumento de senos. Paulo me comentó que había costado $8,000, pero que Clara lo había pagado con sus ahorros. También cambiaron de auto el año pasado. Un Mercedes nuevo. Y viajan mucho. Dubái el año pasado. Europa hace 6 meses. Iván sonrió de esa manera que me hizo entender que acababa de darle información valiosa. Su hijo es abogado exitoso. Es abogado, pero no tan exitoso como Clara quiere aparentar. Trabaja en un bufete mediano. Su salario es bueno, pero no suficiente para ese estilo de vida. Perfecto, dijo Iván cerrando su libreta. Señora Teodora, en una semana voy a tener un informe completo. Cada peso que Clara gastó, cada viaje que hizo, cada compra de lujo. Y vamos a demostrar que lo hizo con su dinero. Me fui a casa esa noche sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero aún faltaba la pieza más dolorosa. La conversación con Paulo. Ángela me había dicho que no le dijera nada todavía, que esperara hasta tener todo el caso armado. Pero Paulo no dejaba de intentar comunicarse. Mensajes desde números desconocidos. Emails. Incluso apareció en mi trabajo un día, pero Elvira le dijo que yo estaba en una reunión. Mamá, por favor, decía uno de sus mensajes. Clara está devastada. Dice que todo fue un malentendido, que los números se confundieron, que ella pensaba que el apartamento sí tenía pagos. No puedes destruir nuestro matrimonio por un error. Un error. Siempre un error. Nunca una mentira. Nunca un robo. Nunca una traición. No respondí ninguno de sus mensajes. Cada intento de contacto lo guardaba. Más evidencia. Más pruebas de que él elegía creerle a ella sin siquiera investigar. Una semana después, Iván me envió un mensaje. Tengo el informe. Es más grave de lo que pensábamos. Necesita ver esto. Nos reunimos de nuevo en la misma cafetería. Esta vez, Iván traía una carpeta gruesa. La abrió sobre la mesa y comenzó a mostrarme fotografías. Clara en Dubái, con bolsas de tiendas de lujo. Clara con un auto deportivo rojo. Clara en un spa de 5 estrellas. Clara con ropa de diseñador. Clara, Clara, Clara. Cada foto con fecha. Cada foto sincronizada con mis depósitos mensuales. Mire estas fechas, dijo Iván señalando. Usted depositó $2,000 el 15 de enero. El 20 de enero, Clara compró un bolso Gucci de $3,500. Usted depositó $2,500 el 15 de febrero. El 22 de febrero, Clara y su hijo volaron a Cancún. El paquete del hotel costó $4,000. Seguía mostrando más y más. Cada depósito mío seguido por un gasto de lujo de Clara. La correlación era perfecta. Innegable. Criminal. Pero hay más, continuó Iván. Clara tiene una cuenta bancaria secreta. Una que su esposo no conoce. Ahí deposita todo el dinero que usted le envía. Luego lo transfiere poco a poco a su cuenta principal, mezclándolo con sus ingresos del trabajo para que parezca legítimo. ¿Cómo conseguiste esa información?, pregunté asombrada. Iván sonrió. Tengo mis métodos. Lo importante es que es información que puede usarse legalmente en corte. Clara no solo la estafó a usted, también estafó al fisco. No declaró casi $100,000 en ingresos. Eso es evasión fiscal grave. Podría ir a prisión. Prisión. La palabra quedó flotando en el aire. Clara podría ir a prisión. Por robarme. Por mentirme. Por manipularme durante 4 años.
¿Y Paulo? Pregunté con voz temblorosa. Él sabía. Iván negó con la cabeza. No hay evidencia de que él supiera. Todas las transacciones fueron entre usted y Clara. Él parece genuinamente ajeno a todo el esquema. Lo siento, Teodora. No sabía si sentirme aliviada o más traicionada. Mi hijo no me robó. Pero eligió humillarme sin saber que yo estaba siendo robada por su esposa. Eligió compararme con una ladrona. Eligió el lado equivocado. Ángela quiere reunirse con usted mañana, dijo Iván. Dice que ya es momento de preparar la confrontación final. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en cómo sería ese momento. Ver la cara de Clara cuando le mostrara las pruebas. Ver la cara de Paulo cuando descubriera quién era realmente su esposa perfecta. A la mañana siguiente fui a la oficina de Ángela. Ella estaba con otro abogado, un hombre joven llamado Tadeo Romero. Teodora, él es mi socio, explicó Ángela. Especialista en casos de fraude. Revisó todo tu caso. Tadeo me estrechó la mano. Señora Limas, tengo que decirle que este es uno de los casos de fraude familiar más claros que he visto. Tenemos pruebas documentales, testimoniales, fotográficas y financieras. Clara Morales no tiene defensa posible. ¿Qué sigue?, pregunté. Ángela se sentó y juntó las manos. Convocamos una reunión. La llamamos oficialmente una mediación familiar. Invitamos a Paulo, a Clara y a cualquier otro familiar que consideres importante. Les decimos que es para resolver el malentendido de manera civilizada. Ellos van a venir pensando que van a poder manipularte de nuevo. Y ahí, Teodora, ahí les mostramos todo. ¿Cuándo? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Este sábado. En mi oficina. A las 10 de la mañana. ¿Estás lista? Miré las carpetas sobre el escritorio. 4 años de evidencia. 4 años de dolor. 4 años de silencio. Todo estaba a punto de explotar. Estoy lista, dije. Más que lista. Ángela sonrió. Entonces enviemos las invitaciones. Que comience el show. Salí de la oficina sintiendo una mezcla de terror y emoción. En 3 días, mi hijo sabría la verdad. En 3 días, Clara enfrentaría las consecuencias. En 3 días, yo dejaría de ser la víctima. Esa noche, mientras organizaba mi ropa para la reunión, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Paulo desde otro número nuevo. Mamá, Clara y yo recibimos una invitación para una mediación el sábado. Por favor di que sí vas a ir. Necesitamos solucionar esto. Te extraño. La familia es lo más importante. Leí el mensaje y una lágrima rodó por mi mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de rabia. La familia es lo más importante, decía. Qué fácil era decir eso ahora. Qué conveniente recordar que la familia importa cuando su matrimonio estaba en peligro. Respondí con un solo mensaje. Ahí estaré. Faltaban 3 días. 3 días para que todo cambiara. 3 días para que la verdad finalmente saliera a la luz. Y yo iba a estar ahí, vestida con mi mejor ropa, con mi cabeza en alto, con todas mis pruebas en la mano, lista para recuperar no solo mi dinero, sino mi dignidad. Porque Teodora Limas ya no era la mujer silenciosa. Ya no era la madre manipulable. Ya no era la víctima. Era la cazadora. Y la presa estaba a punto de caer en la trampa. El viernes por la noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, repasando mentalmente cada detalle de lo que sucedería mañana. Ángela me había llamado para darme las últimas instrucciones. Teodora, escúchame bien. Mañana vas a llegar a mi oficina a las 9, 1 hora antes que ellos. Vamos a repasar todo. Vamos a ensayar. Necesito que estés tranquila, firme, y que no te dejes manipular emocionalmente. Clara va a llorar. Paulo va a intentar hacerte sentir culpable. No caigas en eso. No voy a caer, le aseguré. Ya no soy la misma mujer que era hace 2 semanas. Lo sé. Lo he visto en ti. Pero mañana va a ser intenso. Muy intenso. ¿Tienes a alguien que pueda acompañarte? ¿Una amiga? ¿Un familiar? Pensé en mi vida.
en lo sola que había estado durante años. No tengo a nadie, solo a ti. Entonces yo voy a estar a tu lado en cada momento. No estás sola, Teodora. Nunca más. Colgué el teléfono y me levanté de la cama. Fui al armario y saqué el vestido que había comprado hace años para ocasiones especiales. Estaba un poco pasado de moda, pero era elegante. Color gris oscuro. Conservador. Serio. Perfecto para lo que necesitaba proyectar mañana. Planché el vestido con cuidado. Limpié mis zapatos negros. Preparé mi bolso con todos los documentos que necesitaba llevar como respaldo. Cada movimiento era deliberado. Cada acción era parte del ritual de preparación para la batalla. A las 3 de la madrugada finalmente me quedé dormida. Soñé con mi esposo Guillermo. En el sueño, él me tomaba la mano y me decía: estoy orgulloso de ti. Defiéndete. Defiende lo que es tuyo. Desperté a las 6 con los primeros rayos del sol. Me duché con agua fría para despertarme completamente. Me vestí con cuidado. Me maquillé de forma sutil. Me peiné el cabello hacia atrás en un moño elegante. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer diferente. Una mujer con propósito. Desayuné aunque no tenía hambre. Pan tostado y café negro. Necesitaba energía para lo que venía. A las 8:30 tomé un taxi. No quería llegar sudada por el autobús. Hoy necesitaba llegar con dignidad. El taxi me dejó frente al edificio de cristal a las 8:45. Subí al piso 12 donde estaba la oficina de Ángela. La recepcionista me reconoció. Señora Limas, pase por favor. La doctora Romero la está esperando. Entré a la sala de conferencias. Era un espacio amplio con una mesa larga de madera oscura. Ángela estaba ahí con Tadeo y con Iván, el investigador. Sobre la mesa había varias carpetas organizadas, una laptop conectada a un proyector y una grabadora. Teodora, dijo Ángela dándome un abrazo. ¿Cómo te sientes? Asustada, admití, pero lista. Perfecto. El miedo es bueno. Te mantiene alerta. Ahora siéntate. Vamos a repasar todo una vez más. Durante la siguiente hora, Ángela me explicó exactamente cómo se desarrollaría la reunión. Primero, dejarían que Paulo y Clara hablaran, que dijeran su versión, que intentaran justificarse. Luego, cuando terminaran, Ángela presentaría las pruebas una por una. Sistemáticamente. Sin emoción. Solo hechos. Tu trabajo es mantenerte callada hasta que yo te lo indique, explicó Ángela. No interrumpas. No te justifiques. No llores. Deja que las pruebas hablen por ti. ¿Entendido? Entendido. Si en algún momento sientes que vas a colapsar, mírame. Yo voy a hacer una pausa. Podemos tomar un receso. Pero prefiero que aguantes hasta el final. El impacto será mayor. Tadeo intervino. Señora Limas, voy a estar grabando toda la reunión. Con consentimiento de todos, por supuesto. Todo lo que se diga hoy puede usarse legalmente después. Por eso es importante que Clara y Paulo hablen libremente. Mientras más mientan ahora, más fuerte será nuestro caso después. A las 9:50, la recepcionista llamó por el intercomunicador. Doctora Romero, llegaron los señores Limas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ángela me apretó el hombro. Respira. Tú tienes el control. No ellos. Recuérdalo. La puerta se abrió y entraron Paulo y Clara. Mi hijo llevaba un traje oscuro. Se veía cansado. Ojeras profundas. Había perdido peso. Clara, en cambio, estaba perfecta como siempre. Vestido blanco ajustado. Maquillaje impecable. Cabello brillante. Pero vi algo en sus ojos. Miedo. Mamá, dijo Paulo acercándose a mí. Intentó abrazarme, pero yo me quedé sentada, inmóvil. Él se detuvo, incómodo, y se sentó al otro lado de la mesa. Clara no me miró. Se sentó junto a Paulo y abrió su bolso de diseñador para sacar un pañuelo. Ya estaba preparando el papel de víctima. Buenos días, dijo Ángela con tono profesional. Gracias por venir. Soy Ángela Romero,
abogada representante de la señora Teodora Limas. Él es mi socio, el doctor Tadeo Romero, y el señor Iván Flores, investigador privado. Esta reunión está siendo grabada con fines legales. ¿Están de acuerdo? Paulo miró a Clara. Ella asintió. Sí, estamos de acuerdo, dijo él. Perfecto, continuó Ángela. Estamos aquí para resolver una situación que surgió hace 2 semanas durante una cena familiar. Señor Limas, ¿puede explicarnos con sus propias palabras qué sucedió esa noche? Paulo se aclaró la garganta. Bueno, fue una cena normal. Clara y yo invitamos a mamá a comer. Estábamos conversando y yo hice un comentario. Un comentario que tal vez fue desafortunado. Dije que mamá debería cuidarse más, comparándola con la madre de Clara. No fue mi intención ofenderla. ¿Qué dijiste exactamente?, preguntó Tadeo. Paulo bajó la mirada. Dije que mamá no era ni la mitad de la mujer que es la madre de Clara a sus 35 años. Y que a los 64 debería sentir vergüenza. El silencio en la sala era pesado. Ángela escribía en su libreta. ¿Y qué respondió tu madre? Se levantó y dijo cosas sin sentido. Intervino Clara por primera vez. Su voz era suave, casi infantil. Dijo que iba a bloquear cuentas y que yo debía pagar cuotas de un apartamento. Paulo y yo nos quedamos confundidos porque no entendíamos de qué hablaba. ¿No entendían?, preguntó Ángela levantando una ceja. No, dijo Clara con firmeza. Nuestro apartamento está pagado desde hace años. No hay cuotas. Creo que Teodora estaba confundida. Tal vez por el estrés. Tal vez por la edad. Ahí estaba. La primera mentira directa. La primera trampa en la que Clara caía solita. Señora Clara, dijo Iván sacando una carpeta. ¿Usted conocía a la señora Teodora antes de esa cena? Por supuesto. Es mi suegra. Tenemos 6 años de conocernos. Y durante esos 6 años, mantuvieron contacto regular. Clara miró a Paulo antes de responder. Sí, contacto normal. Visitas ocasionales. Llamadas. ¿Alguna vez le pidió dinero a la señora Teodora? Clara se puso pálida. Paulo la miró sorprendido. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Estoy haciendo preguntas de rutina, señor Limas, dijo Iván con calma. Señora Clara, por favor responda. ¿Alguna vez le pidió dinero a su suegra? El silencio se extendió. Clara apretaba el pañuelo entre sus manos. Sus nudillos estaban blancos. Yo. Una vez. Hace años. Una emergencia pequeña. ¿Una vez?, preguntó Ángela. ¿Estás segura? Sí. Una sola vez. Ángela abrió su laptop. El proyector se encendió. En la pared apareció la primera imagen. Un comprobante bancario. Transferencia de Teodora Limas a Clara Morales. $2,000. Fecha. Hace 4 años. ¿Esto es una vez?, preguntó Ángela. Clara no respondió. Paulo miraba la pantalla con los ojos muy abiertos. Ángela presionó una tecla. Apareció otro comprobante. Y otro. Y otro. 48 comprobantes llenaron la pantalla en una cuadrícula perfecta. 48 transferencias, dijo Ángela con voz firme. En 4 años. $2,000 mensuales en promedio. Total, $96,000. ¿Esto le parece una vez, señora Clara? Paulo se levantó de golpe. ¿Qué es esto? Clara, ¿qué significa esto? Clara comenzó a llorar. Lágrimas perfectas que corrían por su maquillaje perfecto. Paulo, yo puedo explicar. Tu mamá me ofreció ayuda. Yo no le pedí nada. Ella insistió. Mentira, grité sin poder contenerme. Ángela me lanzó una mirada de advertencia, pero yo ya no podía callarme. Tú viniste a mi casa. Tú me dijiste que había cuotas. Tú me pediste que no le dijera a Paulo para no avergonzarlo. Teodora, por favor, dijo Clara extendiendo las manos como suplicando. Estás confundida. El tiempo te está jugando malas pasadas. Yo nunca te pedí dinero para cuotas. Ángela presionó otra tecla. En la pantalla aparecieron capturas de pantalla de mensajes.
Los mensajes de Clara pidiéndome dinero. Mes tras mes. Año tras año. Paulo los leyó en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Teodora, gracias por la transferencia de este mes. Este mes necesito 3.000 en lugar de 2.000. Hubo gastos extra del apartamento. Se volteó hacia Clara. ¿Qué gastos? ¿Qué cuotas? El apartamento está pagado desde hace 6 años. Clara sollozaba con la cara entre las manos. Pero yo ya no sentía lástima. Solo sentía la satisfacción fría de ver cómo su castillo de mentiras se derrumbaba. Y esto apenas comenzaba. Paulo estaba de pie, temblando. Sus manos se aferraban al respaldo de la silla, como si fuera lo único que lo mantenía erguido. Miró a Clara, luego a mí, luego de nuevo a la pantalla llena de comprobantes bancarios. Alguien me tiene que explicar qué está pasando aquí, dijo con voz ronca. Ahora. Ángela se puso de pie. Señor Limas, por favor siéntese. Vamos a explicarle todo. Pero necesito que mantenga la calma y escuche hasta el final. Paulo se dejó caer en la silla. Tenía el rostro rojo y las venas del cuello marcadas. Clara seguía llorando, pero yo noté que sus ojos se movían rápidamente, buscando una salida, calculando su próxima mentira. Hace 4 años, comenzó Ángela caminando alrededor de la mesa, su esposa Clara visitó a su madre en su casa. Le dijo que ustedes habían comprado un apartamento y que tenían dificultades para pagar las cuotas mensuales. Le pidió ayuda económica. $2.000 al mes. Y le pidió específicamente que no le dijera nada a usted para que no se sintiera avergonzado. Eso no es cierto, murmuró Clara. Yo nunca dije eso. Ah, no, preguntó Iván abriendo otra carpeta. Entonces explíqueme esto. En la pantalla apareció una foto de Clara y yo en la puerta de mi casa. La fecha en la esquina indicaba 4 años atrás. Era del sistema de seguridad del edificio. Esta es la primera visita, explicó Iván. 30 de abril. Clara Morales llega a la casa de Teodora Limas a las 3 de la tarde. Se queda 2 horas. 5 días después, el 5 de mayo, aparece la primera transferencia de $2.000. Eso no prueba nada, dijo Clara desesperada. Yo la visitaba porque era mi suegra. Es normal. ¿Es normal visitarla cada mes exactamente una semana antes de cada transferencia?, preguntó Iván mostrando un gráfico en la pantalla. Mire, 48 visitas en 4 años. Cada una seguida por una transferencia bancaria días después. El patrón es perfecto. Matemáticamente imposible que sea coincidencia. Paulo se pasó las manos por el cabello. No puedo creer esto. Clara, por favor dime que hay una explicación lógica. Clara se levantó y se acercó a él. Intentó tomar sus manos, pero él las retiró. Paulo, mi amor, tu mamá quería ayudarnos. Ella se ofreció. Yo solo acepté porque sabía que a ella le importaba nuestro bienestar. Pero yo le pregunté a mamá hace 2 semanas sobre las cuotas, dijo Paulo mirándome directamente por primera vez. Y ella me dijo que el apartamento no tenía cuotas. Que yo lo había pagado completo hace 5 años. Eso es verdad, mamá. Yo lo pagué completo con el bono del bufete. ¿Por qué Clara te dijo que había cuotas? Todas las miradas se volvieron hacia Clara. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que no había salida. De que sus mentiras se habían enredado tanto que ya no podía desenmarañarlas. Yo pensé que había cuotas, tartamudeó. Debió ser una confusión con los papeles. Con los documentos del banco. Yo creí que... Señora Clara, interrumpió Tadeo con voz dura. Usted trabajó en un bufete de abogados. Sabe leer documentos legales. Sabe la diferencia entre una propiedad con gravamen y una libre de deudas. No nos insulte con esa excusa. El llanto de Clara se intensificó. Pero ahora sonaba diferente. Ya no era el llanto manipulador de antes. Era el llanto de alguien atrapado sin escape. Teodora, dijo volteándose hacia mí con las manos juntas como rezando. Perdóname. No sé qué me pasó. Estaba desesperada. Tenía deudas. Mi negocio no funcionaba como yo pensaba. Vi una oportunidad y la tomé. Fue un error. Un terrible error.
Pero te voy a devolver cada peso. Te lo juro. Dame tiempo. ¿Tiempo? Pregunté con voz fría que no reconocí como mía. ¿4 años no fueron suficiente tiempo? $96,000 no fueron suficiente dinero. Mamá, intervino Paulo. Esto es un malentendido grave. Clara cometió un error, pero podemos solucionarlo. Yo te voy a devolver ese dinero. Todo. Con intereses. Pero por favor no destruyas mi matrimonio por esto. Me quedé mirándolo. Mi hijo. El niño que había criado sola. El joven por el que había trabajado doble turno. El hombre por el que había sacrificado todo. Y ahí estaba, pidiéndome que perdonara a la mujer que me robó durante 4 años. Paulo, dije con voz temblorosa, hace 2 semanas me humillaste frente a tu esposa. Me dijiste que yo no era ni la mitad de la mujer que es su madre. Me dijiste que debía sentir vergüenza de mí misma. Y mientras tú me decías eso, yo estaba viviendo con menos de $500 al mes porque le daba 2,000 mensuales a tu esposa. Comía una vez al día. No iba al médico. No compraba ropa. Todo para que ustedes pudieran viajar, comprar lujos, vivir como ricos. Paulo palideció. Yo no sabía nada de eso, mamá. Si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho? Lo interrumpí. ¿Me habrías defendido? ¿O igual me habrías comparado con la madre de Clara? Esa mujer que a sus 35 años era mejor que yo a los 64. Esa mujer cuya hija me estuvo robando durante 4 años. El silencio que siguió era denso como niebla. Ángela aprovechó el momento. Hay más, dijo presionando otra tecla en su laptop. En la pantalla aparecieron fotos. Clara en un spa de lujo. Clara con bolsas de tiendas de diseñador. Clara en playas paradisíacas. Cada foto con fecha y con precio. $3,500 en un bolso Gucci, leyó Ángela. 5 días después de recibir 2,000 de su suegra. $4,000 en un viaje a Cancún. Una semana después de recibir 2,500. $8,000 en una cirugía estética. El mismo mes en que recibió 3,000 de Teodora. Paulo miraba las fotos como hipnotizado. Con cada imagen, su rostro se descomponía más. Yo pagué esa cirugía, murmuró. Tú me dijiste que tus ahorros no alcanzaban y yo saqué un préstamo personal para pagártela. Clara no respondió. Solo lloraba. ¿Cuánto fue ese préstamo, señor Limas? Preguntó Tadeo. $10,000. Todavía lo estoy pagando. Tadeo escribió en su libreta. Entonces su esposa recibió 8,000 de su suegra para la cirugía, pero le mintió a usted diciendo que necesitaba más dinero, haciéndolo sacar un préstamo innecesario. Eso es fraude adicional. No, dijo Clara desesperada. No fue así. Los 8,000 de Teodora los usé para otras cosas. El préstamo de Paulo era necesario. ¿Para qué otras cosas? Preguntó Paulo con voz peligrosamente baja. ¿Para cuáles otras cosas usaste el dinero de mi madre? Clara abrió la boca, pero Ángela la interrumpió. Voy a responder esa pregunta por usted, señora Clara. Más imágenes aparecieron en la pantalla. Extractos bancarios. Tarjetas de crédito. Recibos. Una lista detallada de cada peso gastado durante 4 años. $22,000 en ropa y accesorios de diseñador, leyó Ángela. 18,000 en viajes y hoteles. 15,000 en tratamientos de belleza y spa. 12,000 en joyas. 11,000 en restaurantes de lujo. 8,000 en la cirugía estética. El resto en gastos varios. Total, $96,000. ¿Gastos varios?, preguntó Paulo. Su voz sonaba hueca. ¿Gastos varios de qué? Iván intervino. Renta de un apartamento pequeño en el centro. $2,500 mensuales durante 2 años. El rostro de Paulo se congeló. ¿Qué apartamento? ¿Para qué necesitabas otro apartamento? Clara no respondió. El silencio se extendió como una mancha oscura. Señor Limas, dijo Iván con cuidado, tengo fotografías del apartamento. ¿Quiere verlas? No, dijo Paulo rápidamente. Demasiado rápido. Luego miró a Clara con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de horror, asco y comprensión.
Dime que no es lo que estoy pensando. Clara se derrumbó en su silla. Era solo un lugar donde podía estar sola, donde podía tener privacidad. No significa nada. ¿Privacidad de mí?, preguntó Paulo. ¿O privacidad para estar con alguien más? No respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio lo decía todo. Vi cómo mi hijo se desmoronaba. Como el hombre que me había humillado hace 2 semanas ahora temblaba en su silla, descubriendo que su vida perfecta era una mentira construida con el dinero robado a su madre. Y aunque una parte de mí sentía dolor por él, otra parte sentía una satisfacción oscura. Justicia. Fría y dura. Pero justicia al fin. Hay más, dijo Ángela sin compasión. Pero creo que con esto es suficiente por ahora. Señora Clara, usted defraudó a su suegra por $96,000. Cometió evasión fiscal al no declarar esos ingresos. Y aparentemente usó ese dinero para mantener una doble vida. Tenemos pruebas suficientes para proceder legalmente. Paulo se puso de pie lentamente. Miró a Clara como si fuera una extraña. Sal de aquí, dijo con voz muerta. Ahora. Paulo, por favor. Sal de aquí, gritó. No quiero verte. No quiero oírte. No quiero nada de ti. Clara tomó su bolso con manos temblorosas y caminó hacia la puerta. Antes de salir, me miró una última vez. Teodora, lo siento. No respondí. Solo la observé irse. Y con ella se iba mi rabia. Pero no mi determinación. Porque esto aún no terminaba. La puerta se cerró detrás de Clara y el silencio llenó la sala como agua fría. Paulo seguía de pie, mirando la puerta cerrada como si esperara que ella regresara y le dijera que todo era una broma cruel. Siéntese, señor Limas, dijo Ángela con tono más suave. Necesitamos terminar esta conversación. Paulo se dejó caer en la silla. Tenía las manos sobre la cara. No sé si estaba llorando o simplemente tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Parte de mí quería consolarlo. La madre que había en mí todavía sentía el impulso de protegerlo. Pero la mujer humillada se mantuvo firme en su asiento. Mamá, dijo finalmente con voz quebrada. Yo no sabía nada. Tienes que creerme. Nada de esto. Los pagos. El apartamento secreto. Nada. Te creo. Dije. Y era verdad. Paulo era muchas cosas, pero no era buen mentiroso. Su shock era genuino. ¿Cómo pudiste? Empezó a decir, pero se detuvo. Respiró profundo. ¿Cómo pudiste estar pagándole todo ese dinero durante 4 años sin decirme? Porque ella me pidió que no lo hiciera, respondí. Me dijo que tú te sentirías avergonzado, que eras muy orgulloso para aceptar ayuda de tu madre otra vez. Y yo, como la tonta que soy, le creí. Porque quería ayudarte. Porque eras mi hijo y pensé que estabas pasando dificultades. Pero yo tenía buen trabajo, dijo Paulo. Ganaba bien. Nunca te preguntaste por qué no mejoraba mi situación si según estabas pagando mis cuotas. Me lo pregunté miles de veces, admití. Pero Clara siempre tenía explicaciones. Que habían tenido gastos médicos. Que habían invertido en su negocio, que estaban ahorrando para el futuro. Siempre había una razón para que necesitaran más tiempo. Tadeo intervino. Señor Limas, entendemos que usted no estuvo involucrado en el fraude. Pero necesitamos saber algunas cosas. ¿Notó cambios en el comportamiento de su esposa durante estos años? ¿Gastos inexplicables? ¿Ausencias frecuentes? Paulo se quedó pensando. Clara viajaba mucho. Decía que era por su trabajo. Reuniones con clientes. Eventos de marketing. Yo no cuestionaba porque confiaba en ella. Y sí, gastaba mucho, pero me decía que era inversión para su imagen profesional. Como influenciadora necesitaba verse bien. ¿Y el apartamento?, preguntó Iván. Nunca supo de su existencia. Jamás. Yo pensé que pasaba los días trabajando desde casa o en cafeterías. Ella siempre estaba disponible cuando yo la llamaba. Ángela tomó notas. Esto confirma que Clara operaba con premeditación. Mantenía historias coherentes para ambos. A Teodora le decía que Paulo necesitaba ayuda.
A Paulo le decía que su negocio iba bien. Y en medio, ella vivía una vida completamente diferente con el dinero robado. Paulo me miró directamente por primera vez desde que empezó la reunión. Sus ojos estaban rojos. Mamá, ¿cómo pudiste vivir con solo $500 al mes? Tú ganas más que eso. Ganaba 1,300, dije. Después de darle 2,000 o más a Clara cada mes, me quedaba con lo mínimo. Dejé de salir. Dejé de comprar ropa. Comía arroz y frijoles casi todos los días. No iba al médico aunque me doliera la espalda. Trabajaba turnos extra de noche para poder pagar mis servicios básicos. Dios mío, murmuró Paulo. Y yo te dije que deberías sentir vergüenza de ti misma. Te comparé con la madre de Clara. Te humillé. Sí, dije sin emoción. Lo hiciste. Lo siento, dijo con voz rota. No tengo palabras para decirte cuánto lo siento. Fui un idiota. Un hijo terrible. No merezco tu perdón. No, dije firmemente. No lo mereces. El dolor en su rostro era visible. Pero yo había pasado de ser la madre que absorbía el dolor de su hijo a ser la mujer que protegía su propia dignidad. Ángela carraspeó. Señor Limas, hay algo más que necesita saber. El dinero que su madre le dio a Clara no es recuperable fácilmente. Clara lo gastó. No está en ninguna cuenta bancaria. Se evaporó en lujos y en mantener su doble vida. Podemos demandarla civilmente, pero recuperar el dinero podría tomar años. Si es que se recupera algo. Paulo se puso pálido. Yo te voy a devolver ese dinero, mamá. Los $96,000. Voy a vender el apartamento si es necesario. Voy a sacar préstamos. Pero te los voy a devolver. No quiero tu dinero, dije. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. ¿Qué? Paulo me miró confundido. No quiero tu dinero, repetí más firmemente. No quiero nada de ti, Paulo. Porque esto no se trata solo del dinero. Se trata de respeto. De dignidad. De todo lo que me quitaste hace 2 semanas cuando me humillaste frente a tu esposa. Mamá, por favor. Durante 20 años, continué sintiendo como las palabras salían como lava de un volcán. Me sacrifiqué por ti. Trabajé hasta el cansancio. Me quedé sin nada para que tú tuvieras todo. Y lo hice con amor. Con orgullo. Porque eras mi hijo. Pero tú, en cuanto conseguiste una esposa linda y una vida cómoda, te olvidaste de mí. Las visitas se hicieron raras. Las llamadas disminuyeron. Y cuando finalmente me veías, me mirabas con vergüenza. Como si yo fuera un recordatorio incómodo de tu pasado humilde. Eso no es verdad, protestó Paulo. ¿No? Pregunté. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me invitaste a tu apartamento antes de esa cena? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a visitarme sin que yo te lo pidiera? ¿Cuántas veces presentaste a tus amigos abogados exitosos a tu madre secretaria? Paulo no respondió. Porque sabía que yo tenía razón. El dinero que Clara me robó duele, continué. Pero lo que más duele es que mi propio hijo me hizo sentir que yo no era suficientemente buena. Que debía sentir vergüenza de mí misma. Que a mis 64 años no era ni la mitad de lo que era otra mujer. Yo estaba borracho, intentó justificarse Paulo. Había tenido un mal día en el trabajo. Clara y yo habíamos discutido. No pensé lo que decía. Los borrachos dicen la verdad, interrumpió Ángela. Dicen lo que realmente piensan sin el filtro de la cortesía. Usted le dijo a su madre exactamente lo que pensaba de ella. Y eso, señor Limas, no se puede deshacer con una disculpa. Iván abrió otra carpeta. Hay algo más que necesitan saber. Hicimos una investigación más profunda sobre Clara. El apartamento secreto no estaba vacío. Había rastros de que alguien más lo usaba regularmente. Un hombre. Encontramos registros de compras para 2 personas. Ropa de hombre. Artículos de aseo masculinos. Reservas de restaurantes para 2. Paulo cerró los ojos. No necesito saber más. Sí necesita, dijo Tadeo con firmeza. Porque esa información determina si usted tiene derecho a anular el matrimonio por fraude y adulterio.
Y también determina cómo dividiremos los bienes. No hay bienes que dividir, dijo Paulo amargamente. El apartamento es lo único que tenemos de valor y técnicamente es mío porque lo pagué antes de casarnos. Todo lo demás lo compramos juntos con dinero que ahora descubro que era robado. Ángela sacó un documento. Sobre eso. Tenemos una propuesta. Señora Teodora, usted tiene derecho a demandar a Clara por fraude, apropiación indebida y evasión fiscal. El caso es sólido. Pero como le expliqué, recuperar el dinero podría tomar años. Sin embargo, hay otra opción. ¿Cuál? Pregunté. Que Paulo firme el apartamento a su nombre como pago parcial de la deuda. El valor del apartamento es aproximadamente $60,000 según el mercado actual. No cubre los 96,000 que le robaron, pero es algo tangible. Algo que puede vender y convertir en dinero inmediatamente. Paulo asintió sin dudar. Hazlo. El apartamento es tuyo, mamá. Voy a firmar lo que sea necesario. Espera, dije levantando la mano. No he terminado de hablar. No quiero el apartamento. No quiero tu dinero. Lo que quiero es algo que ningún documento legal puede darme. ¿Qué quieres?, preguntó Paulo. Quiero que entiendas el daño que me hiciste. Quiero que reconozcas que no fui una madre perfecta, pero fui la mejor madre que pude ser con lo que tenía. Quiero que sepas que cada arruga en mi rostro, cada cana en mi cabeza, cada dolor en mi espalda, lo gané trabajando para darte una vida mejor. Y quiero que nunca, nunca más, me mires con vergüenza. Las lágrimas corrían por el rostro de Paulo. Lo entiendo, mamá. Lo juro que lo entiendo. No, dije con voz dura. Todavía no lo entiendes. Pero lo vas a entender. Porque voy a aceptar ese apartamento. Y lo voy a vender. Y con ese dinero voy a hacer algo que debí hacer hace años. ¿Qué?, preguntó Ángela. Sonreí por primera vez en horas. Una sonrisa triste pero liberadora. Voy a vivir para mí. Voy a viajar. Voy a comprarme ropa bonita. Voy a comer en restaurantes. Voy a ir al médico cuando me duela algo. Voy a hacer todo lo que no hice durante 4 años porque le estaba dando mi vida a una ladrona. Mamá, por favor, déjame ayudarte, suplicó Paulo. Déjame compensarte de alguna manera. Ya no necesito tu ayuda, dije poniéndome de pie. Ya no necesito ser rescatada. Lo que necesito es ser respetada. Y eso, hijo mío, solo tú puedes decidir si me lo das o no. Tomé mi bolso y miré a Ángela. Prepara los papeles del apartamento. Y prepara la demanda contra Clara. Voy a recuperar mi dinero, así tome años. Porque esto no se trata solo de mí. Se trata de todas las madres que son usadas y humilladas por sus propios hijos. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé una última vez. Paulo, en 2 semanas voy a mudarme. No sé a dónde todavía. Pero lejos de aquí. Lejos de ti. Cuando estés listo para verme como lo que soy, una mujer de 64 años que merece respeto y dignidad, entonces me puedes buscar. Hasta entonces, no quiero saber de ti. Salí de la oficina sin mirar atrás. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Ángela trabajó rápido. Los papeles del apartamento se firmaron en 3 días. Paulo no puso objeciones. Apareció en la oficina notarial pálido y callado, firmó donde le indicaron, y se fue sin decir palabra. El apartamento ahora era mío. Legalmente. Irrevocablemente mío. Lo puedes vender inmediatamente, me dijo Ángela. Tengo varios compradores interesados. El mercado está bien. Podrías conseguir entre 58 y 62,000 dólares. Asentí. 60,000 dólares. No eran los 96,000 que me robaron, pero era un comienzo. Era justicia tangible. Mientras tanto, Tadeo había presentado la demanda formal contra Clara. Fraude. Apropiación indebida. Evasión fiscal. La lista de cargos era larga. Clara había contratado un abogado, pero según Ángela, no tenía mucha defensa. Las pruebas eran abrumadoras. Va a intentar llegar a un acuerdo, me advirtió Ángela. Va a ofrecerte pagar en cuotas. Va a llorar. Va a suplicar. ¿Estás preparada para eso?
Estoy preparada, respondí. Y lo estaba. Algo había cambiado en mí durante estas semanas. La mujer asustada que entraba a esa oficina hace 15 días ya no existía. En el trabajo, Elvira me había dado 2 semanas de vacaciones pagadas. Las primeras vacaciones que tomas en 4 años, había dicho con una sonrisa triste. Úsalas para encontrarte a ti misma, Teodora. Y eso fue exactamente lo que hice. Vendí algunos muebles viejos que ya no necesitaba. Clasifiqué mi ropa. Doné lo que estaba muy gastado. Me quedé solo con lo esencial. Porque cuando te preparas para renacer, no puedes cargar con el peso del pasado. Una tarde, mientras empacaba cajas, sonó el timbre. Dudé en abrir. Podía ser Paulo. Podía ser Clara. Podía ser cualquier persona que quisiera hacerme retroceder. Pero era Elvira. Traía una botella de vino y una sonrisa. Vine a ayudarte a empacar, dijo entrando sin esperar invitación. Y a asegurarme de que realmente te vas a ir. Que no te vas a acobardar en el último minuto. No me voy a acobardar, le aseguré. Ya tomé la decisión. Nos sentamos en el suelo de la sala, rodeadas de cajas, bebiendo vino barato en vasos de plástico. Elvira me contó historias de su divorcio hace 20 años. De cómo había tenido que empezar de cero a los 42. Fue lo mejor que me pasó, dijo. Pensé que mi vida se acababa. Resultó que apenas comenzaba. Tú vas a sentir lo mismo, Teodora. Solo dale tiempo. Al día siguiente, Ángela me llamó. Tenemos una oferta de compra por el apartamento. $60,000. Pago de contado. El comprador quiere cerrar en una semana. Acepto, dije sin dudar. Teodora, hay algo más. Clara quiere reunirse contigo. Dice que quiere disculparse personalmente. Que quiere llegar a un acuerdo. No quiero verla. Lo sé. Pero su abogado insiste. Dice que Clara está dispuesta a firmar un plan de pagos. Que va a vender sus cosas de valor. Que hará lo que sea necesario para compensarte. Que lo ponga por escrito, dije fríamente. No necesito verle la cara para recibir una disculpa falsa. Pero 3 días después, Clara apareció en mi puerta. Tocó el timbre insistentemente. Yo estaba dentro, rodeada de cajas, y simplemente no abrí. Ella tocó durante 20 minutos. Luego la escuché llorar del otro lado de la puerta. Teodora, por favor, suplicaba. Solo déjame hablar contigo 5 minutos. Solo 5 minutos. Me quedé sentada en silencio, mirando la puerta. Parte de mí quería abrirle. Quería escuchar qué excusas tendría ahora. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había aprendido a valorarse, sabía que no le debía nada. Ni siquiera 5 minutos de mi tiempo. Finalmente, Clara se fue. Encontré un sobre debajo de la puerta. Una carta escrita a mano. La abrí con manos temblorosas. Teodora, no tengo palabras para expresar mi arrepentimiento. Lo que hice fue imperdonable. Te robé. Te mentí. Te usé. Y lo peor de todo es que destruí la relación entre tú y Paulo. Él me odia ahora. Su familia me odia. Perdí todo. Pero lo que más me duele es saber que te lastimé a ti, que solo querías ayudar. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida intentando compensarte. Voy a vender todo lo que compré con tu dinero. Voy a trabajar hasta pagarte hasta el último centavo. No por obligación legal, sino porque es lo correcto. Porque tú no merecías nada de esto. Ate, Clara. Leí la carta 3 veces. Luego la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Las palabras bonitas no devolvían años de sufrimiento. Las promesas escritas no borraban la humillación vivida. El día de la venta del apartamento llegó. Firmé los papeles en la oficina de Ángela. El comprador era una pareja joven con un bebé. Les di las llaves y les deseé felicidad. Espero que este lugar les traiga mejores recuerdos de los que me trajo a mí, les dije. Ángela me entregó un cheque por $60,000. Lo miré durante un largo rato. Era solo un papel. Pero representaba mi libertad. Mi nuevo comienzo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Ángela. Primero, voy a pagar todas mis deudas.
Las tarjetas de crédito que usé durante estos años. Los préstamos pequeños. Quiero empezar limpia. Luego, voy a buscar un apartamento nuevo. Algo pequeño pero luminoso. En un barrio donde nadie me conozca. Donde pueda ser solo Teodora, no la madre de Paulo, no la víctima de Clara. Solo yo. Ángela sonrió. Me gusta esa Teodora. Una semana después, encontré el lugar perfecto. Un apartamento de un dormitorio en un edificio antiguo pero bien mantenido. Tenía ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Un balcón pequeño donde podía poner plantas. Y lo más importante, estaba a 1 hora de distancia de mi vida anterior. El día de la mudanza, Elvira vino con su auto a ayudarme. Cargamos las cajas entre las dos. No tenía mucho. Una vida de 64 años reducida a 20 cajas. Pero en lugar de sentirme triste, me sentía liberada. Es como nacer de nuevo, le dije a Elvira mientras conducía hacia mi nuevo apartamento. Es exactamente eso, respondió ella. Y esta vez, Teodora, vas a vivir para ti. No para tu hijo. No para nadie más. Para ti. Llegamos al nuevo apartamento al mediodía. Subimos las cajas entre las dos. Cuando terminamos, nos sentamos en el piso vacío, sudadas y cansadas, pero sonriendo. Brindo por tu nueva vida, dijo Elvira levantando una botella de agua imaginaria. Por mi nueva vida, repetí. Esa noche, después de que Elvira se fue, desempaqué solo lo esencial. Armé mi cama. Colgué algunas cortinas. Coloqué mis libros en un estante improvisado. Y por primera vez en años, me acosté temprano sin preocupaciones. No pensé en Paulo. No pensé en Clara. No pensé en el dinero perdido. Solo pensé en el amanecer que vendría. En mi primer día completo en mi nueva vida. Pero a las 10 de la noche, mi teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí. Era Paulo. Dejé que sonara. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Al cuarto intento, contesté. Mamá, su voz sonaba rota. Por favor, no cuelgues. Solo necesito decirte algo. Tienes 2 minutos, dije mirando el reloj. Clara se fue del país. Su abogado me llamó hoy. Dice que no puede enfrentar el juicio. Que se fue a vivir con su familia en otro país. El proceso legal va a complicarse. Tal vez nunca recuperes tu dinero. Respiré profundo. No sentí rabia. No sentí decepción. Solo sentí una calma extraña. Está bien. ¿Está bien?, preguntó Paulo sorprendido. Mamá, te robó casi $100,000 y... Ya sé lo que hizo, lo interrumpí. Pero yo ya no estoy viviendo en el pasado, Paulo. Ya no estoy esperando que Clara pague. Ya no estoy esperando que tú me salves. Ya no estoy esperando nada de nadie. Estoy viviendo. Finalmente, estoy viviendo. Silencio del otro lado. Mamá, ¿puedo verte? ¿Puedo saber dónde estás? No, dije con firmeza. Todavía no. Cuando esté lista, yo te buscaré. Pero ahora necesito tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para encontrarme a mí misma. Tiempo para ser la mujer que debí ser hace años. Te amo, mamá, dijo Paulo con voz quebrada. Lo sé, respondí. Y yo también te amo. Pero amar no significa permitir que me lastimen. Amar también significa amarme a mí misma primero. Colgué el teléfono y lo apagué. Me paré en mi balcón nuevo, mirando la ciudad iluminada. 64 años. La mayoría de la gente a esta edad ya estaba pensando en el retiro, en los nietos, en el final. Pero yo estaba pensando en el comienzo. En mi comienzo. 6 meses después de mudarme a mi nuevo apartamento, desperté una mañana y no reconocí a la mujer en el espejo. Pero esta vez, en el buen sentido. Había subido 5 kilos. Mi rostro ya no lucía demacrado. Mis ojos tenían brillo. Mi piel, aunque arrugada, se veía saludable. Me había dejado crecer el cabello y ahora me llegaba a los hombros con sus canas naturales que ya no me avergonzaban. Había empezado a ir a un grupo de yoga para personas mayores. 3 veces por semana me reunía con otras mujeres que, como yo,
estaban redescubriéndose después de años de vivir para otros. Nos reíamos. Compartíamos historias. Nos apoyábamos. También había retomado algo que había abandonado hace décadas: la pintura. Nada profesional. Solo acuarelas simples de flores y paisajes. Pero cada pincelada era terapéutica. Cada color era una forma de expresar emociones que había guardado durante años. El apartamento se había transformado también. Ya no era solo un espacio vacío con cajas. Ahora tenía plantas en el balcón, cortinas de colores claros, cojines cómodos, fotografías en las paredes, pero no de Paulo. Eran fotografías de lugares que quería visitar, de sueños por cumplir. Elvira venía a visitarme cada 2 semanas. Cocinábamos juntas. Veíamos películas. Hablábamos de todo y de nada. Ella se había convertido en la hermana que nunca tuve. «Te ves feliz», me dijo en una de sus visitas. «Realmente feliz». «Lo estoy», respondí. Y era verdad. No era una felicidad eufórica. Era algo más profundo. Era paz. El proceso legal contra Clara seguía su curso, aunque lento. Ella permanecía fuera del país. Su abogado había presentado una propuesta de pago en cuotas ridículas. $500 mensuales durante 16 años. Ángela me aconsejó rechazarla. «Es un insulto», había dicho. «Podemos embargar sus propiedades aquí. Podemos hacer que esto le duela». Pero yo había decidido algo diferente. «Acepta la propuesta», le dije a Ángela. «¿Qué? Teodora, son solo 500 al mes. Tardarás 16 años en recuperar todo», completé. «Lo sé, pero tengo 64 años. Ángela. Si vivo hasta los 80, habré recuperado mi dinero. Y si no vivo tanto, entonces no lo necesitaré de todas formas. Lo importante es que ella pague. Que cada mes, durante 16 años, tenga que recordar lo que hizo. Ese es el verdadero castigo». Ángela sonrió. «Eres más sabia de lo que pensé». Paulo había intentado comunicarse varias veces durante estos meses. Mensajes. Emails. Una vez incluso envió flores al trabajo, pero Elvira las rechazó por mí. «Todavía no», le había dicho yo. «Cuando esté lista». Pero la verdad era que no sabía si alguna vez estaría lista. La herida que Paulo había abierto no era solo por las palabras de aquella cena. Era por años de negligencia. De ser tratada como un mueble viejo que se guarda en el sótano porque da vergüenza pero no se puede tirar. Una tarde de domingo, mientras pintaba en mi balcón, escuché el timbre. No esperaba a nadie. Elvira había viajado a visitar a su hija. Mis vecinos apenas me conocían. Bajé y miré por la mirilla. Era Paulo. Se veía diferente. Más delgado. Cabello más largo. Ropa menos formal. Llevaba un ramo de flores silvestres, no rosas caras de florería, y una expresión de incertidumbre que nunca le había visto. Respiré profundo. 6 meses. Había pasado 6 meses construyéndome de nuevo. ¿Estaba lista para enfrentarlo? Abrí la puerta. «Hola, mamá», dijo con voz temblorosa. «Paulo», respondí sin emoción. «¿Cómo encontraste mi dirección?» «Le pedí a tu jefa. Le dije que necesitaba verte. Ella me hizo jurar que no vendría a lastimarte más». «¿Y vienes a lastimarme más?» «No», dijo rápidamente. «Vengo a... No sé a qué vengo. Solo sé que necesitaba verte». Nos quedamos ahí, en el umbral, mirándonos. 6 meses de silencio entre nosotros. 64 años de historia detrás de nosotros. «Puedes pasar», dije finalmente. «Pero solo 1 hora. Tengo planes esta tarde». No tenía planes. Pero necesitaba que supiera que mi vida ya no giraba alrededor de él. Subimos las escaleras en silencio. Paulo miraba todo con curiosidad. El edificio antiguo. Las paredes con pintura descascarada. Las escaleras crujientes. «Es humilde», comentó al entrar a mi apartamento. «Es mío», respondí. «Y eso lo hace perfecto». Se sentó en el sofá con las flores todavía en las manos. No sabía qué hacer con ellas.
Finalmente las dejó en la mesa de centro. Tu apartamento es bonito, dijo. Tiene luz. Y tus pinturas son hermosas. Gracias. El silencio se extendió incómodo. Paulo se pasaba las manos por el cabello, un gesto nervioso que tenía desde niño. Me divorcié, dijo finalmente. Hace 3 meses. Clara firmó todos los papeles desde donde está. No pidió nada. Solo quería terminar rápido. Lo lamento, dije. Y era cierto. Aunque Clara me había lastimado, no sentía alegría por su desgracia. Yo no, dijo Paulo con amargura. Mi matrimonio fue una mentira desde el principio. Ella nunca me amó. Solo amaba mi apellido, mi estatus, la imagen que proyectábamos. Y tú la amabas. Paulo se quedó pensando. Creo que amaba la idea de ella. La mujer perfecta. La esposa trofeo. El matrimonio de revista. Pero la persona real, la Clara real, nunca la conocí. O tal vez nunca quise conocerla. Nos quedamos en silencio de nuevo. Serví 2 vasos de agua. Le di uno a Paulo. Mamá, dijo después de beber, he pasado estos 6 meses en terapia. 3 veces por semana. Hablando de ti. De papá. De mi niñez. De mis inseguridades. Y entendí algo terrible. ¿Qué? Que me avergonzaba de ti, dijo con lágrimas en los ojos. Me avergonzaba de tu trabajo. De tu casa humilde. De tus manos callosas. De que no fueras como las madres de mis colegas. Y esa vergüenza me convirtió en un monstruo. En el tipo de hijo que humilla a su madre para sentirse superior. Lo sé, dije simplemente. Lo sabías. Siempre lo supe, Paulo. Una madre siente esas cosas. Cada vez que no me invitabas a tus eventos. Cada vez que me pedías que no fuera a tu oficina. Cada vez que me presentabas a tus amigos con ese tono de disculpa. Lo sentía todo. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque esperaba que con el tiempo maduraras. Que entendieras por ti mismo. Que un día despertaras y vieras todo lo que había hecho por ti. Pero ese día nunca llegó. O llegó demasiado tarde. Paulo se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. El hombre de 40 años lloraba como el niño de 15 que perdió a su padre. Parte de mí quería consolarlo. Pero me quedé sentada. Porque su dolor era necesario. Era parte de su crecimiento. No espero que me perdones, dijo finalmente secándose las lágrimas. Sé que lo que dije aquella noche fue imperdonable. Pero quiero que sepas que esas palabras me persiguen todos los días. Me despierto pensando en ellas. Me acuesto odiándome por haberlas dicho. Bien, dije con firmeza. Que te persigan. Que te recuerden lo que nunca debes volver a hacer. No solo conmigo, sino con nadie. Paulo asintió. Vine a traerte algo, dijo sacando un sobre de su chaqueta. Es un documento legal. Un acuerdo de pensión alimenticia retroactiva. ¿Qué? Calculé todo lo que gasté en mi educación. Universidad, libros, ropa, comida, vivienda. Todo. Son aproximadamente $120,000 ajustados por inflación. Este documento establece que yo te debo esa cantidad y que te la voy a pagar en cuotas de $1,000 mensuales durante los próximos 10 años. Paulo, yo no. No es negociable, dijo con voz firme. No es un regalo. Es una deuda. Una deuda que debí reconocer hace años. Y la voy a pagar aunque tenga que trabajar hasta los 70. Tomé el sobre pero no lo abrí. ¿Y crees que el dinero arregla todo? No, dijo. El dinero no arregla nada. Pero es lo único tangible que puedo darte. Lo demás, el respeto, la dignidad, el amor verdadero, eso tengo que ganármelo de nuevo. Si es que me das la oportunidad. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y vi algo que no había visto en años. Humildad genuina. Arrepentimiento real. Crecimiento doloroso pero necesario. No sé si alguna vez volveremos a ser lo que éramos, dije honestamente. Porque lo que éramos no era saludable. Era una madre que se sacrificaba hasta desaparecer y un hijo que tomaba sin agradecer.
Lo sé. Pero tal vez, continué, podemos construir algo nuevo. Algo diferente. Una relación entre dos adultos que se respetan. No entre una madre mártir y un hijo ingrato, sino entre dos personas que se valoran mutuamente. Me gustaría eso, dijo Paulo. Me gustaría mucho. Entonces vamos a empezar despacio, dije. Una llamada por semana. Un café cada 2 semanas. Sin expectativas. Sin presiones. Solo 2 personas conociéndose de nuevo. Paulo asintió. Se levantó para irse. En la puerta, se volteó. Mamá, una última cosa. No eres la mitad de ninguna mujer. Eres el doble. Eres 3 veces, 10 veces más fuerte, más valiosa, más digna que cualquier persona que yo conozca. Y lamento que te tomara 64 años y una traición horrible para que yo lo viera. Cerré la puerta cuando se fue. Me senté en mi sofá y abrí el sobre. Era real. Un documento legal estableciendo la deuda y el plan de pagos. Con la firma de Paulo y un notario. Pero más importante que el dinero era algo que había escrito a mano al final, para Teodora Limas, la mujer más fuerte que conozco. Con amor y arrepentimiento eterno. Tu hijo, Paulo. Esa noche, en mi balcón, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pensé en todo lo que había pasado. La humillación. El descubrimiento. La traición. La lucha. La transformación. Y entendí algo fundamental. Mi historia no era una tragedia. Era una liberación. Durante años había sido la madre de Paulo. La viuda de Guillermo. La víctima de Clara. Pero ahora, finalmente, era solo Teodora. Teodora Limas, 64 años, pintora aficionada, estudiante de yoga, mujer que vivía en un apartamento humilde pero luminoso, que tenía plantas en su balcón y sueños en su corazón. Mi nombre ya no era definido por otros. Mi historia ya no era escrita por el dolor. Mi nombre era mío. Y mi historia apenas comenzaba. Sonreí al cielo y susurré las palabras que había estado esperando decir durante meses. Soy libre. Y por primera vez en 64 años, realmente lo era.